Señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Internacional Privado, el mismo que contiene en la primera semana varios ítems, una introducción, un propósito, un método, denominaciones, relaciones jurídicas, definiciones, objeto, contenido y la diferencia con el derecho internacional público. El derecho internacional privado está conformado por el conjunto de reglas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas privadas internacionales, es decir, las relaciones jurídicas que establecen los sujetos privados, personas privadas. Existen determinadas reglas jurídicas que poseen un sistema jurídico determinado, como la Constitución, las leyes civiles, las leyes penales, etc. Estas reglas jurídicas se van a dar en razón de los sujetos, de las personas, de los individuos que viven, domicilian, residen en forma habitual dentro de un estado determinado y el medio de aplicación de la norma que corresponda de acuerdo al conflicto que pudiera surgir. Luego tenemos el método conflictual, que no es el único, sin embargo es el más importante y se caracteriza por la disociación entre la competencia jurisdiccional y legislativa e implica elegir la ley material o sustantiva que debe regir una determinada relación privada internacional. Esta elección se hace teniendo en cuenta la propia naturaleza jurídica de cada una de las instituciones. Por ejemplo, tenemos las grandes categorías de conexión en las que está el estatuto personal, el estatuto real, el estatuto de los actos, de los hechos jurídicos, que se encuentran en todos los sistemas jurídicos contemporáneos. Las diferencias aparecen en lo que respecta al contenido de las respectivas categorías, así como a la elección de los distintos factores de conexión. Bien, tenemos las denominaciones del derecho internacional privado. Son varias las denominaciones que se dan. Derecho privado humano, conflicto de leyes, intersistemático, internacional jurisdiccional, intermunicipal, internacional particular, derecho de los extranjeros, etc. Las relaciones jurídicas del derecho internacional no se desarrollan dentro de un solo ordenamiento jurídico, dentro de un derecho interno, dentro de un mismo o único sistema jurídico, sino por el contrario, las relaciones jurídicas que son el objeto del derecho internacional privado son relaciones que trascienden las fronteras de los estados, los límites territoriales de estos, y esas relaciones jurídicas se van a vincular con distintos sistemas jurídicos. Mejor dicho, con una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Bien, pasamos a la diapositiva 7, las definiciones. Las definiciones nos dicen que el nombre más aceptado por la doctrina es que el derecho internacional privado, que también se le conoce como conflicto de leyes o convergencia de normas, como consecuencia de la colisión jurídica entre diversas legislaciones y estatutos legales. Este derecho internacional tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros y resolver los conflictos de leyes relativos al nacimiento y al respecto de los derechos. El derecho internacional privado es el conjunto de principios, ya lo hemos dicho más antes, que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación.
es un derecho sobre otro necesario porque el hombre viene a ser un habitante cosmopolita del universo, por lo que existe la necesidad de regular el sistema jurídico supranacional. Características. Es un derecho nacional, nosotros sabemos, está en el libro 10 del Código Civil. Cada país dicta sus propias normas de derecho internacional privado. Además de ello, podemos ver que es un derecho positivo, es decir, que sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los códigos civiles, como en el caso del Perú. Contiene un elemento particularizante, que es el elemento extranjero dentro de la relación, es decir, la posibilidad que tienen los particulares de plantear la solución de sus controversias internacionales ante los órganos competentes de un país concreto con el fin de obtener una respuesta jurídica favorable. También podemos ver que el derecho positivo se encuentra en los tratados y en las convenciones que determinan la forma de resolver los conflictos de las leyes entre países diferentes. Los principios de ubicación, el territorialismo. Este principio sostiene que el tribunal debe aplicar exclusivamente su propia ley. Por lo tanto, la ley se impone a todos los individuos que residen en el territorio o que se encuentren sometidos a la jurisdicción del Estado que la promulga, sin distinción entre nacionales y extranjeros. El extraterritorialismo. Este principio sostiene que el tribunal puede aplicar el derecho de otros estados, por lo tanto la ley sigue al súbdito de un estado en su desplazamiento por el mundo. La reciprocidad. Este principio sostiene que las leyes de un estado pueden ser aplicadas en otro estado, que a su vez ha consentido que sus leyes sean aplicadas en el primero. Tiene dos expresiones. Una diplomática, cuando se establece mediante tratados, y una legislativa, cuando es admitida por la ley extranjera, bajo condición de recibir la ley nacional igual trato. El domicilio es otro principio de ubicación. Toma como asiento de toda relación jurídica al domicilio. Nuestro ordenamiento jurídico entiende por domicilio el lugar donde las personas tienen establecido su residencia habitual. Ok. Y continuamos. Objeto del derecho internacional privado. Son las relaciones jurídicas privadas donde existe cuando menos un elemento internacional relevante para determinar la ley aplicable, el juez competente y la futura ejecución de la sentencia en el extranjero. Significa que el derecho internacional privado se enfrenta a un problema, el problema de regular jurídicamente un supuesto con elementos extranjeros, o mejor dicho, una situación o relación cuyos elementos no se localizan en un único ordenamiento jurídico, sino los elementos se encuentran vinculados en otros ordenamientos jurídicos. El contenido lo tenemos nosotros en el libro 10 del Código Civil Peruano. El primer título, disposiciones generales. El segundo, competencia jurisdiccional. El tercero, la ley aplicable. Y el cuarto título, el reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros. También en la diapositiva les he puesto un pequeño concepto para que no olvidemos el curso que estamos llevando. La diferencia con el derecho internacional público. La diferencia con el derecho internacional público, tenemos que esta estriba en la presencia del Estado. En el derecho internacional público está la presencia del Estado. Es decir, que si las acciones atañen al Estado o a la administración pública, se tratará de un acto de derecho público. Mientras que si la involucran a dos o más particulares,
asuntos de índole personal o patrimonial de terceros, se tratará de un acto de derecho privado. Esto significa que las normas promulgadas por el derecho público son normas de subordinación, ya que el Estado es el garante del pacto social y es quien debe velar por el cumplimiento de las leyes y de lo establecido en la Constitución. En cambio, las normas del derecho privado son normas de coordinación, pues sirven para poner de acuerdo o regular las negociaciones entre dos partes independientes e iguales ante la ley, para garantizar que ninguna ejerza acciones indebidas sobre las demás. Gracias, señores. Esta es la primera semana que he podido trabajar. Mil disculpas por los momentos por los que estoy pasando que no me han permitido cumplir a cabalidad. Sin embargo, les agradezco por vuestra comprensión.